Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 3 mejores jugadores que hubo en el Mundial Sub-20. Es verdad que este video no lo voy a hacer en relación a lo que yo creo, es decir, a los niveles que yo vi de los jugadores en esta Copa del Mundo Juvenil, sino en definitiva a lo que eligió la FIFA o los miembros encargados de designar a los mejores futbolistas de cada una de las competencias. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar específicamente de los 3 jugadores que ganaron el Balón de Bronce, el Balón de Plata y el Balón de Oro en este Mundial Sub-20 que se disputó en Argentina y que tuvo a la selección uruguaya como gran campeón por primera vez en su historia, derrotando en la final al combinado nacional italiano, que tuvo la mala suerte de perder no solamente el encuentro definitivo, sino que los 3 clubes italianos que jugaron las finales europeas también cayeron en sus respectivos partidos. Pero de eso vamos a hablar en otro video. Ahora nos vamos a dedicar principalmente al jugador surcoreano que ha tenido un gran rendimiento, a la estrella uruguaya que consideraron en la FIFA que merecía el segundo lugar en cuanto a premios individuales, y al gran futbolista italiano que tuvo una enorme actuación en esta Copa del Mundo. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el futbolista italiano, con Cesare Casadei, jugador que ha conseguido el Balón de Oro a mejor futbolista de la Copa del Mundo Sub-20 y que tuvo un mundial verdaderamente espectacular con el combinado italiano, más allá de que obviamente no pudo conseguir el objetivo máximo, que era levantar la Copa del Mundo. En todo lo que fue la competencia, disputó los 7 partidos, marcó 7 goles y dio una asistencia, unos números fascinantes para un futbolista que ya tiene un contrato firmado con el Chelsea. El equipo inglés le pagó 15 millones de euros al Inter en su momento y que estuvo a préstamo durante esta última temporada, mejor dicho, durante estos últimos 6 meses en el Reading de las divisiones inferiores de Inglaterra, y que a partir de la 2023-2024 estará bajo las órdenes de Mauricio Pochettino para formar parte de la plantilla de la máxima categoría del Chelsea. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028 por 5 temporadas más con el conjunto de Londres, por lo que seguramente tanto él como los millones de hinchas de Chelsea esperan que tenga un gran rendimiento, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que ha mostrado en general el conjunto londinense en la última temporada, habiendo gastado muchos millones de euros. En cuanto a su participación directa en el Mundial Sub-20, en la fase de grupos le metió 2 goles a Brasil en el triunfo italiano por 3-2 y también le convirtió 2 tantos a República Dominicana en la goleada por 3-0. El único compromiso en el cual no anotó tantos fue la derrota 2-0 contra Nigeria. Ya en las fases finales de la competición marcó un gol en cada una de las instancias, obviamente menos en la final donde Uruguay le ganó a Italia 1-0, pero en octavos le convirtió un tanto de los 2, más precisamente en el minuto 87 a Inglaterra en el triunfo por 2-1, posteriormente abrió el marcador en cuartos de final en el triunfo italiano 3-1 sobre Colombia, y en semifinales fue quien anotó también el primer tanto en la victoria 2-1 sobre Corea del Sur. Un rendimiento espectacular para un futbolista que terminó llevándose no solamente el premio a Balón de Oro de la Copa del Mundo, sino también a Bota de Oro del torneo. Es un futbolista verdaderamente sensacional y que se espera que en el transcurso de las siguientes temporadas brille en el Chelsea de Inglaterra. No por cualquier jugador se pagan 15 millones de euros cuando todavía se puede decir que no era nadie, porque en el Inter, si bien había tenido buenos niveles en el equipo sub-19 del conjunto de Milán, la realidad es que no se esperaba que tuviera el rendimiento que tuvo en este Mundial Sub-20. Italia no llegaba como uno de los grandes candidatos. Es verdad que, teniendo en cuenta la historia del país en cuestión, uno nunca quiere ponerlo tan atrás, porque en lo que respecta a Mundial de Mayores, Italia tiene 4 Copas del Mundo solo por detrás de Brasil.
Pero si nos referimos a torneos juveniles, Italia no venía teniendo una gran participación. Y finalmente, en esta Copa del Mundo que finalmente se jugó en Argentina, después de todo el problema que hubo con Indonesia, con Cesare Casadei como gran figura, logró tener un subcampeonato que seguramente es una desilusión, pero con una participación importante y con un futbolista que estuvo por encima del resto. Vamos ahora al elegido por la FIFA para ganar el Balón de Plata, que es nada más y nada menos que Alan Agustín Maturro Romero, futbolista de la selección uruguaya que se desempeña como defensor central. Uno de los pocos jugadores de todas las plantillas de las selecciones sudamericanas que jugaron en el Mundial Sub-20 que hoy por hoy ya están en un equipo europeo y bastante instalado. Es cierto que no ha disputado una gran cantidad de cotejos con su actual club, que es el Genoa de Italia, pero en definitiva pudo dar el salto porque en el pasado mercado de pases, en el que se llevó a cabo en enero de este 2023, su ex equipo, el Defensor Sporting de Uruguay, donde realizó todas las divisiones inferiores, lo transfirió al conjunto de Italia en cuestión en 3 millones de euros. Su rendimiento en el torneo ha sido verdaderamente espectacular. Marcó tan solo un tanto, obviamente hay que tener en cuenta que es defensor. Fue en el primer partido, en la goleada 4-0 contra Irak, donde marcó el gol definitivo por parte de los charrúas. ¿Dónde radica su buen rendimiento? Que jugó como titular los 7 partidos y que en 6 de ellos mantuvo la valla invicta. De hecho, en el único partido en el cual recibieron goles fue el único compromiso el cual terminó perdiendo Uruguay, que fue 3-2 por la segunda fecha de la fase de grupos contra Inglaterra. Después fue titular y tuvo un enorme nivel en el 4-0 contra Irak, en el 1-0 contra Túnez, ambos compromisos correspondientes a la fase de grupos, y después ya en las fases finales Uruguay sobre todo se destacó por su gran solvencia defensiva. Le ganó 1-0 a Gambia en octavos de final, 2-0 a los Estados Unidos en la ronda de cuartos de final, 1-0 a Israel en las semifinales y obviamente el partido más recordado de todos, la victoria 1-0 contra Italia en el encuentro definitivo. Este año en el Genoa solamente disputó 2 partidos y su último encuentro de hecho había sido el 5 de febrero del 2023 en la derrota 2-0 contra el Parma, donde jugó todo el segundo tiempo. La realidad es que no venía quizás teniendo tanta continuidad y podía llegar a parecer una incógnita su nivel en esta Copa del Mundo. Sin embargo, estuvo por encima de la mayoría de los defensores de todo el torneo y terminó teniendo un nivel verdaderamente subliminal que lo puso, según la FIFA y según seguramente muchos de los que hayamos visto esta competición, como el segundo mejor jugador de todo el torneo. Y por último vamos a hablar de el menos conocido de todos, claramente, no porque juegue en la selección surcoreana, porque de hecho Corea del Sur viene teniendo unos resultados verdaderamente buenos en estos mundiales juveniles, cuarto en la Copa del Mundo que se acaba de disputar en Argentina y había sido subcampeón del Mundial Sub-20 jugado hace 4 años, perdiendo la final con Ucrania. El futbolista en cuestión es Lee Seung-won, que actualmente se desempeña en el Gangwon Football Club que juega en la primera división del fútbol coreano, y teniendo en cuenta el rendimiento del futbolista en cuestión, seguramente pueda tener alguna transferencia en este mercado de pases. No sé si específicamente ha sido el mejor jugador de Corea, teniendo en cuenta que no he mirado todos los compromisos de la selección surcoreana, pero por el rendimiento en general, teniendo en cuenta que solamente perdió 2 partidos, los últimos 2 más precisamente, el del tercer y cuarto puesto 3-1 contra Israel y previamente había caído 2-1 contra Italia en semifinales. Después en fase de grupos derrotó 2-1 a Francia, justamente con el primer tanto convertido por este jugador en cuestión. Después empató 2-2 con Honduras y en la última jornada de la fase de grupos se igualó 0-0 con Gambia. Ya en los octavos de final le ganó 3-2 a Ecuador en un partidazo con un buen rendimiento de este futbolista. En cuartos de final le ganó 1-0 a Nigeria en tiempo suplementario y después las 2 derrotas recién mencionadas, aunque hay que tener en cuenta que los 2 tantos convertidos en ambos caídas fueron marcados por Lee Seung-won. Muchos futbolistas surcoreanos generalmente terminan
pasando al fútbol europeo. Hay muchos jugadores que hoy por hoy están desempeñándose en las ligas más importantes del mundo. Hay que tener en cuenta que generalmente en los mundiales de mayores, si bien es verdad que les cuesta a los asiáticos tener un rendimiento superlativo, Corea del Sur siempre deja el listón bastante alto. De hecho, en el último mundial de Qatar lograron eliminar en fase de grupos nada más y nada menos que Uruguay. Cayeron en octavos de final 4-1 contra Brasil. Por eso mismo, seguramente de cara a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo, Lee Seung-won empieza a formar parte del combinado nacional mayor surcoreano y lo más probable es que lo veamos dentro de 3 años formando ya parte no solo de la selección mayor, sino también de un importante equipo europeo. Y por último, no me voy a meter en un jugador en especial, sino que voy a hablar en general de la selección sub-20 de Israel. La gran sorpresa de este torneo disputado en Argentina. Después de haber sido el subcampeón de la Eurocopa en el 2022, Israel se clasificó por primera vez para disputar un Mundial Juvenil Sub-20. Y la realidad es que todo parecía indicar que iba a ser la gran cenicienta de esta Copa del Mundo. El grupo que le había tocado en principio no era para nada sencillo y por eso mismo uno creía que iba a quedar eliminado fácilmente. De hecho, en su primer partido pierden 2-1 contra Colombia y muchos ya lo daban afuera del Mundial. En su siguiente cotejo igualó 1-1 contra Senegal, lo que lo obligaba a derrotar en la última jornada a Japón para tener chances de clasificar. Y finalmente un tanto en el minuto 92 de partido por medio de Omer Senior metía a los israelíes en los octavos de final. Y a partir de ahí arrancó un recorrido que parecía escrito para una película. En octavos de final, con un tanto a los 97 minutos de Hanan Kalaili, eliminaba a Uzbekistán. Y en cuartos de final llegaría la mayor sorpresa, con tantos de Kalaili, de Shibili y de Turgeman, eliminaban a Brasil en el tiempo suplementario. El partido había finalizado 1-1. En el primer minuto del tiempo extra, Brasil se puso en ventaja y lo terminaría dando vuelta al combinado europeo. También destacando que falló 2 penales durante ese tiempo extra. Después, posteriormente, en semifinales no le alcanzó y perdió y quedó eliminado con Uruguay, pero terminó quedándose con la medalla de bronce al ganarle 3-1 a Corea del Sur en el partido por el tercer y cuarto puesto. Un mundial verdaderamente soñado por los futbolistas y por todo el país de Israel, teniendo en cuenta lo que había pasado también en la previa. Recordemos que el gran inconveniente para que Indonesia realizara la Copa del Mundo era que parte del gobierno del país asiático, es decir, de Indonesia, no querían que el combinado nacional israelí jugara la Copa del Mundo por motivos totalmente extrafutbolísticos. La FIFA, debido a que Israel había clasificado deportivamente a la Copa del Mundo, habiendo sido subcampeones de la Eurocopa, se opuso y le quitó la sede a Indonesia. Después de algunas negociaciones, el Mundial se terminó jugando en Argentina, donde claramente Israel era totalmente bienvenido, y los futbolistas en cuestión aprovecharon esa situación al máximo, destacándose por sobremanera, convirtiéndose quizás no en el mejor equipo del torneo, porque obviamente Uruguay e Italia estuvieron por encima, pero sobre todo después de lo que sucedió en los cuartos de final ante Brasil, muchos que no tenían un favorito para ganar este Mundial se pusieron del lado de Israel. El rendimiento en general de todo el equipo fue muy pero muy bueno y terminaron realizando un excelente torneo. Estas fueron las grandes joyas del Mundial Sub-20. Seguramente hubo muchísimos otros jugadores importantes, porque está claro que la FIFA toma en cuenta que para elegir a los 3 mejores del torneo siempre elige generalmente a uno de cada selección para hacer un poco repartido, pero hubo muchos futbolistas de distintas selecciones que se han destacado por encima del resto. Seguramente pueda llegar a ser más adelante un video mucho más completo donde hable en general de los mejores jugadores. Ya hice uno donde menciono a los mejores 5 futbolistas sudamericanos, aunque yo hice algo parecido a lo que hace la FIFA, porque elegí un jugador uruguayo, uno colombiano, uno ecuatoriano, uno brasileño y uno argentino, pero en general hubo muchos puntos altos
Santos en un Mundial Sub-20 que quizás no generaba tanta expectativa, porque la realidad es que habían pasado 4 años de la última edición. Recordemos que en el 2021 tenía que disputarse, pero no se jugó por la pandemia por coronavirus, por lo que en general parecía que íbamos a tener una competencia de muy bajo nivel. Quizás al principio no se veía tan buenos rendimientos, pero sobre todo en las fases finales se empezó a notar verdaderamente un nivel muy alto por prácticamente todas las selecciones.